¿Qué tan importante es la crisis argentina para el resto de América Latina? ¿Realmente afecta a otros países o es solo un problema aislado? Pues lo que pasa en Argentina no es un caso aislado, debido ya que es una crisis económica y esta afecta en toda la región, tanto en lo comercial como en la migración, hasta la estabilidad financiera que existe en toda la región. Bueno, pues en este video vamos a analizar cómo la crisis en Argentina impacta a América Latina y compararemos sus políticas económicas con las de Venezuela, Ecuador y Colombia. Argentina, un país que supo ser potencia agrícola, referencia cultural y promesa económica. Hoy, sin embargo, camina por una cornisa, la imagen del peso argentino cayendo día tras día frente al dólar. No es solo una estadística, es una señal de angustia nacional. Desde hace décadas, Argentina ha enfrentado ciclos de inflación crónica, crisis de deuda externa, fuga de capitales y una economía dolarizada. La confianza en la moneda local se ha erosionado al punto en que, para millones, ahorrar en pesos parece absurdo. El colapso del 2001 dejó heridas abiertas, pero también sembró prácticas que aún hoy perduran. Precios en dólares, alquileres dolarizados y una vida cotidiana que gira en torno a una divisa extranjera. A eso se suma la crisis del 2018 y la llegada de Javier Milei en 2023 con promesas de ajuste extremo, liberación económica y posible dolarización formal. La reciente devaluación responde a múltiples factores. Por un lado, una política de shock, recorte del gasto público, eliminación de subsidios, despidos masivos y quita de controles cambiarios. Por otro lado, una economía sin reservas, con inflación de 3 dígitos y una sociedad que, ante la incertidumbre, corre a refugiarse en el dólar. El propio Estado ya no logra garantizar el valor del peso, y los de mercados informales, el dólar blue, el MEP, el contado con liquidación, se han vuelto indicadores centrales para la población. Mientras que en los barrios, la devaluación no es un gráfico, es una mamá que ya no compra carne, es el cierre de una verdulería, es el miedo a que el alquiler se pague en una moneda imposible de alcanzar. Para la clase media, significa ver cómo los ahorros se esfuman, cómo los créditos hipotecarios se vuelven impagables y cómo planear el futuro se convierte en un lujo. Y para los sectores populares es una lucha diaria. El peso vale menos cada semana y la comida cuesta más. La pobreza ya supera el 50% y la indigencia se vuelve parte del paisaje urbano. Cada billete en manos de una familia es una apuesta. ¿Lo gasto hoy o espero? ¿Subirá más mañana? La devaluación del peso no es solo un fenómeno económico, es una crisis de confianza, una fracturación cultural, una marca en la identidad argentina. Mientras el gobierno de Milei plantea un modelo de ajuste que genera tanto esperanza como miedo, millones de argentinos viven la economía no desde las cifras, sino desde la incertidumbre. ¿Será esto una etapa de transición hacia una estabilidad soñada o el umbral de un nuevo colapso? Eso aún no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que el peso argentino hoy, más que una moneda, es un reflejo del alma herida de un país que no se rinde. Ahora, ¿qué está haciendo Javier Milei con la economía? ¿Por qué se siente tanto el cambio en la calle, en el bolsillo, en la vida diaria? Desde que asumió la presidencia, Milei dejó en claro que venía con la motosierra en mano. Y no solo fue una metáfora. Su primera gran movida fue un ajuste fiscal drástico. Recortó subsidios, el gas, el transporte, eliminó obra pública y despidió a miles de empleados estatales. Todo con la idea de que el Estado es una carga que hay que achicar al mínimo. También puso sobre la mesa una promesa que todavía genera polémica: cerrar el Banco Central y dolarizar la economía. Aunque esto aún no se ha concretado, ya eliminó los controles de cambio,
lo que dejó al dólar libre y disparó el precio del peso. Hoy, cada argentino sabe cuánto está el dólar, no por curiosidad, sino por supervivencia. Además, flexibilizó leyes laborales, abrió economía al mundo sin muchas condiciones y anunció que quiere privatizar todo lo que pueda, desde aerolíneas argentinas hasta medios públicos. ¿Y esto cómo afecta a la gente? Bueno, la inflación sigue siendo altísima, los sueldos valen cada vez menos y el acceso a servicios básicos se volvió un lujo para muchos. La pobreza subió, la indigencia también, y cada vez más personas tienen que elegir entre pagar el alquiler o comer. Milei defiende sus políticas diciendo que está curando una enfermedad crónica, con una dosis fuerte pero necesaria. El problema es que, mientras la economía se ajusta, la gente también, y no pueden resistir todos lo mismo. Argentina históricamente ha sido una de las economías más grandes de América Latina. Sin embargo, hoy enfrenta problemas como inflación, deuda y fuga de capital. En 2023, más de 300,000 personas emigraron y sus problemas no se quedan dentro del país, sino también afectan al comercio regional, especialmente con países como Brasil y Paraguay. La crisis en Argentina ya no es solo una tragedia local, sino una advertencia para toda la región. Piensen un momento, ¿es esta una crisis realmente nueva o estamos viendo una repetición con distintos protagonistas? ¿Qué tan cíclico creen que es el colapso económico en nuestra región? No, el caso de Venezuela es un caso tampoco aislado, debido a que esta enfrentó por una hiperinflación que obligó a que muchos de sus habitantes abandonaran el país, ya que no solamente colapsó la economía, también los servicios básicos que existían, la moneda y todas las posibilidades que existiera un futuro para los habitantes en ese país. Pues Venezuela realmente no solamente es una crisis, sino es una herida constante debido a que actualmente sigue atravesando por muchos problemas sociales y aparte económicos, que también afectan a las demás regiones y países a su alrededor, como puede ser Colombia o Ecuador también. La historia reciente de Venezuela es un testimonio doloroso de lo que ocurre cuando una economía se desintegra junto con su tejido social. Desde el año 2015, el país ha sufrido un colapso sistémico. La hiperinflación no solo convirtió al bolívar en papel sin valor, sino que borró los ahorros de generaciones enteras. Entre 2017 y 2019, el Fondo Monetario Internacional estimó tasas de inflación superiores al 1,000,000%. Esto obligó a la población a abandonar el sistema bancario, buscar refugio en el trueque, las criptomonedas y la dolarización informal. Pero la crisis no se limita a lo económico. Los hospitales se vaciaron de médicos e insumos. Las escuelas cerraron o dejaron de pagar a sus docentes. Los alimentos desaparecieron de los supermercados. El Estado, cada vez más debilitado, ya no garantizaba derechos humanos básicos. La consecuencia más visible ha sido la migración masiva. Más de 7.7 millones de venezolanos han abandonado su país de origen, según cifras de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones. Colombia ha recibido a más de 2.5 millones de venezolanos, Perú a más de 1.5 millones y Ecuador a más de medio billón. Esta migración presiona los sistemas de salud, educación y genera tensiones en las economías locales. Los países receptores han intentado responder con solidaridad, pero también con restricciones. El acceso a salud, educación o empleo es limitado. Muchos migrantes viven en la informalidad, enfrentan xenofobia y precariedad laboral. A nivel regional, la crisis venezolana reveló la fragilidad de los mecanismos de integración latinoamericana, la falta de una respuesta coordinada
más allá de los discursos diplomáticos, dejó en evidencia que una crisis nacional puede convertirse fácilmente en un desafío continental. Además, dentro de Venezuela, la dolarización de facto profundizó las desigualdades. Quienes reciben remesas pueden sobrevivir. Quienes dependen del salario estatal o cobran en bolívares, no. Esta doble economía ha generado nuevas jerarquías, incluso en medio de la pobreza generalizada. Venezuela es, hoy, el caso más extremo de crisis estructural en América Latina. No es solo un país roto, es un espejo que nos obliga a preguntarnos qué ocurre cuando se combinan la corrupción, la dependencia absoluta de un solo recurso como el petróleo y la erosión de la democracia. Pero también nos pregunta si la región está preparada para acompañar, contener y aprender de un colapso de tal magnitud. Por otro lado, también Ecuador atravesó por una crisis económica bastante fuerte que los llevó a que al final terminaran dolarificando su moneda, y estos dependieron totalmente de la circulación del dólar en su país. A finales de los años 90, Ecuador atravesó una crisis bancaria sin precedentes. La quiebra del sistema financiero, el congelamiento de los depósitos bancarios y la caída acelerada del Sucre provocaron una pérdida masiva de confianza en la economía nacional. Entre 1998 y 1999, más de la mitad del sistema bancario colapsó. El Producto Interno Bruto se contrajo drásticamente. La inflación se disparó y los bancos dejaron de responder a sus clientes. Miles de familias vieron desaparecer sus ahorros. Ante este caos, el gobierno del entonces presidente Jamil Mujad anunció, en medio de protestas y tensiones, la adopción del dólar estadounidense como moneda oficial. Su sucesor, el presidente Gustavo Noboa, implementó la medida a toda velocidad. La dolarización no fue sencilla, generó resistencia, miedo e incertidumbre, pero contrajo consigo resultados inmediatos. La inflación bajó de forma drástica, los precios se estabilizaron, la inversión extranjera regresó y la economía recobró una mínima posibilidad. Sin embargo, esta estabilidad tuvo un precio. Ecuador perdió por completo su política monetaria. Ya no puede emitir moneda, ajustar tasas de interés ni responder con instrumentos propios ante futuras crisis. El impacto social fue desigual. Mientras las élites económicas y sectores bancarios pudieron adaptarse rápidamente a esta nueva realidad, las comunidades rurales y sectores populares enfrentaron una transición caótica. Los precios se redondearon al alza y el poder adquisitivo de los más vulnerables disminuyó drásticamente. Con el tiempo, la dolarización se convirtió en un símbolo de estabilidad y ningún gobierno se atrevió a revertirla. Incluso se blindó constitucionalmente como garantía frente a nuevos intentos de manipulación política de la moneda. Hoy, Ecuador continúa dependiendo de factores externos como las remesas, las exportaciones petroleras y el ingreso de dólares desde el extranjero. La dolarización estabilizó la economía, pero no solucionó los problemas estructurales de desigualdad, informalidad laboral y dependencia externa. Para Argentina, que enfrenta actualmente una inflación crónica, falta de confianza en su moneda nacional y fuga constante de capitales, la opción de la dolarización vuelve al debate. Pero el caso ecuatoriano nos recuerda que no se trata solo de cambiar billetes, es una transformación profunda, costosa y duradera.
Dolarizar no es simplemente importar otra moneda, es redefinir el contrato económico de un país, sus capacidades de acción y sus márgenes de soberanía. A diferencia de los casos anteriormente mencionados, Colombia ha logrado cierta estabilidad financiera en las últimas décadas, mediante una combinación de políticas económicas prudentes y reformas estructurales, evitando tanto extremos de intervencionismo estatal como el libre mercado absoluto. De esta manera, Colombia ha logrado estabilidad sin irse a los extremos. Colombia ha construido una historia financiera relativamente estable, evitando los extremos económicos que han afectado a muchos países de América Latina. Primero, la crisis financiera de finales de los 90. Entre 1998 y 1999, Colombia enfrentó su peor crisis bancaria. El PIB cayó un 4.2% en 1999. El desempleo superó el 20% y varios bancos quebraron. La causa fue una combinación de alto endeudamiento privado, tasas de intereses elevadas y una apertura financiera mal manejada. Para contener la crisis, el gobierno intervino bancos, reestructuró deudas hipotecarias y creó el FOGAFIN, el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras. Este organismo permitió estabilizar el sistema sin generar una pérdida masiva de ahorros para los ciudadanos. Por otro lado, en 1991, la nueva Constitución otorgó independencia al Banco Central. Desde entonces, su mandato principal es controlar la inflación, lo cual ha logrado. La inflación bajó de niveles del 30% en los 80s a un rango objetivo de 3% anual en la actualidad. Esta decisión fue clave para mantener una política monetaria predecible y responsable. Entre 2003 y 2013, gracias al aumento en los precios del petróleo y la mayor inversión extranjera, el país experimentó una etapa de crecimiento económico sostenido, con tasas de hasta el 6% anual, de las cuales las exportaciones petroleras representaron hasta el 55% del total. Aunque esto trajo ingresos, también generó una dependencia preocupante del sector energético. Por lo cual, en 2014, cuando el precio del crudo cayó drásticamente, Colombia enfrentó una fuerte reducción en sus ingresos fiscales. Sin embargo, no cayó en default ni entró en crisis. ¿Por qué? Porque había acumulado reservas internacionales, manteniendo acceso a financiamiento externo y su sistema bancario estaba bien regulado. Como en todo el mundo, en la pandemia del COVID-19, el PIB se contrajo, cayendo un 7% en 2020. Pese a eso, el país pudo responder con ayudas sociales, líneas de crédito de emergencia y expansión monetaria. A pesar de ese impacto, no se rompió el sistema financiero y el país conservó la confianza de inversionistas internacionales. Entonces, ¿qué hace especial el caso de Colombia? No es que haya tenido crecimientos espectaculares, lo que destaca es que evitó extremos. Nunca tuvo hiperinflación, no ha caído en default desde los 30 y su sistema financiero no ha colapsado por completo. Esto ha sido posible gracias a sus instituciones fuertes como el Banco de la República, marcos fiscales moderadamente responsables y una cultura de política económica más técnica que populista. Este enfoque le ha dado a Colombia una estabilidad lenta pero constante y puede servir de guía para países como Argentina, que ha vivido más volatilidad. Ahora que vimos los casos anteriores, podemos darnos cuenta que el problema de Argentina no solo es un problema local, sino que impacta en toda la región. De esta manera podemos notar que las crisis financieras es un problema que ha afectado a toda la región desde décadas atrás. Pero ustedes cuéntanos, ¿cuál es el caso que más les interesó? ¿Cómo piensan que va a terminar Argentina? Coméntalo aquí abajo y gracias por haber vivido.